Hola, somos Andrés y Mayaya y estás en nuestro podcast. Y estás en nuestro podcast. Bueno, siguiendo con la intención que ya, digamos, habíamos comunicado desde que regresamos. Por cierto, espérame. Aclaración, esta es la cuarta temporada. Entonces, hemos Ay, tenido un sí, enredo ahí con la edición de los capítulos y todo eso, pero esta es cuarta temporada, ¿listo? Cuarta sí, temporada, cuarta segundo temporada. capítulo. Bueno, el día de hoy queremos conversar un poco acerca de Abraham, que es un personaje de la Biblia que llama nuestra atención, pero Sí. pues creo que siguiendo como lo prometido y lo planeado dentro de esta nueva temporada. No sé si quieras comentar algo de esta semana, cómo estás, qué ha pasado. Pues digamos que ha sido una semana loca, ha sido una semana loca, han pasado varias circunstancias ahí con un par de personas, pero en general muy bien, incluso en este momento estamos estrenando cámara. Epa. Estamos grabando con nuevos equipos, entonces eso pues nos ha tenido yo creo que muy contentos, ¿sí? Ujú. Pero, pero digamos que en general bien, la verdad es que puedo decir, ay, perdón, voy a poner no molestar, continúo, pero en general creo que hemos estado muy bien, ha sido ditas de climas muy variados. Si no Sí. estás aquí en Armenia, no sabes lo que es quitarte la chaqueta y ponerte la chaqueta, como decía Jackie Chan. ¿Y tú qué tal? Bueno, yo creo que esta semana también fue un poquito loca, Mm. como que tuvimos muchos eventos en el colegio, pero también fue lindo, pues como que en medio del esfuerzo, del corre-corre, es lindo ver el resultado de, pues como de la creatividad, ¿cierto? Como de la planeación y creo que fue una semana para recordar que, pues que vale la pena hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer, ser fieles, porque aunque uno no vea inmediatamente los resultados, y lo comentaban estos días en Instagram, eh, la recompensa llega porque llega, ¿sí? Sí, es verdad. Cuando no nos damos por vencidos con esa misión que Dios nos ha entregado, ¿sí? Bueno, gracias por el resumen de esta Gracias. semana. Este fue un capítulo más. Ah, no, mentiras. Bueno, entonces yo diría que algo y que debemos resaltar mucho de Abraham y probablemente el nombre de este capítulo sea ese, es la obediencia de Abraham, La ¿cierto? obediencia de Abraham. Y pensando pues en lo que íbamos a conversar en el capítulo, pensaba que como que si nos vamos a los detalles de su vida, su obediencia no fue perfecta, ¿sí? Es más, fue más bien trocadita, ¿sí? Ya vamos a dar un poquito más de contexto, pero así tan sencillo como el hecho de Dios le prometió un hijo con su esposa y en medio de pues de la mucha espera y de ellos pensar que probablemente eso no se podía dar por su avanzada edad, entonces a la esposa se le ocurre conseguir otra mujer para que él pueda ser papá, Se ¿cierto? afanaron, se afanaron. Dios le dijo, deja tu tierra, tu parentela, ve al lugar que te he prometido y él se lleva al sobrino, ¿cierto? Y así con otros detallitos, ¿cierto? O sea, como que él sí hacía caso, pero obviamente quizás en medio del temor, en medio de la incertidumbre o a veces de la influencia de otras personas, terminaba metiendo las manos en el plan de Dios, ¿sí? Y aunque Dios siempre se sale con la suya y se glorificó, quizás podríamos decir, pues, ejemplo de obediencia no es, ¿sí? Pero sí es, porque fue un hombre de fe y porque está en el Salón de la Fama de la Fe que está en Hebreos. Sí. ¿Ya? ¿Quieres Bueno, que yo ya, eso es intervenga? todo. Ah, bueno, gracias. No, mentiras. A ver, pues Abraham, yo creo que es una de las referencias bíblicas más importantes que tenemos en el ministerio de niños. Ok. Creo que cuando vamos a hacer así una rotación entre todos los personajes bíblicos, Abraham siempre aparece por ahí, ¿cierto? Ujú. Abraham el hombre de fe, Abraham el que hizo tantas cosas, el que vio tanto a Dios, el que interactuó incluso con él. Sí. Eh, pero Abraham que tuvo un hijo en una edad muy avanzada
y que a pesar de las circunstancias dudó, ¿cierto? Y quizás tuvo miedo, quizás dijo, ¿cómo Dios a pesar de mi edad me puede dar un hijo? Y cayó, ¿cierto? O lo hicieron caer. Echémosle la culpa a Sara en este Ok. caso. Digamos que le puso ahí la vaquita y él aprovechó y pa'l matadero. Pero que a pesar de eso Dios tenía un plan tan grande con su vida que nosotros les decíamos la vez pasada cuál fue el pueblo que o cuál fue o de dónde eran los que salvaron a José, Ujú. ¿sí? Eran ismaelitas. Pero entonces ahora es donde venimos a cobrar sentido y es que listo, Abraham tuvo hijo con quien no debía, se adelantó, pero el Señor aún así usó eso. Claro. Usó eso porque pues de ese primer hijo era Ismael, nació el pueblo de los ismaelitas y sin querer queriendo más adelante fueron los que terminaron pasando por ese foso en donde tenían a José y se los vendieron a ellos. Ujú. Entonces quizás una de las cosas que más a mí me llama la atención y de verdad que después de que supe eso fue como wow, o sea, muy brutal el Abraham que tuvo Isaac, que Dios lo mandó al monte a sacrificar a su hijo, si de verdad amaba a Dios, él fue, lo hizo, pero lo más loco es que me sorprende cómo Dios llega y utiliza nuestros errores incluso para bendecir, cómo puede glorificarse incluso en nuestros desliz. Y eso es no motivación para que Para la estemos equivocarnos. embarrando, Ujú. sino para darnos cuenta que tenemos un Señor que es consciente de todo, que sabe que nos vamos a equivocar, que sabe que no somos perfectos, pero que aún así ha decidido amarnos y que aún así ha decidido hacer con nosotros una gran nación. Exacto. Porque quizás muchas de las promesas que le dio Dios a Abraham la podemos reclamar nosotros. Ujú. Pues otras son solamente para el pueblo de Israel. Bueno, pero otras también las Ujú. podemos reclamar nosotros. Y hablando de esas promesas, yo creo que en Abraham vemos la realidad de que Dios llega a la vida de nosotros a querer enamorar nuestro corazón, no con normas, reglas, con requisitos, ¿cierto? Con ley, sino con lazos de amor, ¿cierto? ¿Y por qué escogió a Abraham? Ni idea. Yo creo que era la pregunta que más se hacía Abraham, ¿sí? ¿Quién soy Porque, yo? sí, o sea, Abraham vivía en un lugar como bien desértico. Bueno, al parecer sí tenía como gente a su servicio, tenía ganado. O sea, podríamos decir que estaba bien donde estaba. Sí, Tenía la esposa, pues no habían tenido hijos, no sabemos si eso los atormentaba. Pero probablemente. bueno, sí, pues Sí, es porque de alguna herencia del manera, Señor, ¿cierto? y de ¿A alguna quién le iba a manera en quedar todo esa eso? época, pues parte de mostrar qué tan Ajá, macho soy es cuántos estaba. hijos Sí, tengo. sí, sí. Sin embargo, pues quizás también a tan avanzada ya se habían hecho una idea de que de pronto no iba a suceder, ¿sí? Pero por alguna razón Dios mira con agrado a Abraham y lo que llega a hacer a su vida es atraer promesas, ¿sí? Mm. Claro, es aterrador el hecho de que le dijo, váyase de aquí, deje su tierra, su parentela y vaya donde yo le voy a decir, ¿cierto? Pero Dios empieza a hacer promesas como que sus hijos serán tan numerosos como las estrellas del cielo, como que hay una tierra prometida para él, eh, usarlo y terminar siendo el gran patriarca, el padre de la fe, ¿sí? Por algo lo hizo y no, o sea, podemos ver en Abraham la fe de obedecer al Señor, dejarse como conquistar por Él y que su vida sea transformada a partir de los momentos en los que ha obedecido bien y en los que ha obedecido mal. Pues digo obedecido mal por lo que decíamos anteriormente, que él como que quiso meter las manos. Pero Dios primero llega a enamorar el corazón de Abraham y tú lo decías ahorita, él interactuaba con Dios como con un amigo, Mm. dice la Biblia, y eso es muy bonito, porque es una cercanía muy especial, ¿sí? Y cuando yo puedo estar cerca del otro
como un amigo, conozco su corazón y probablemente pues Abraham iba a confiar en que en el momento en el que él obedecía los mandatos de Dios, Dios lo iba a respaldar, a recompensar y todo iba a estar bien, aunque al principio no pareciera muy bien, porque Abraham conocía el corazón de Dios. Y es que yo creo que es tremendo como conectar ese que esperaba Abraham con su hijo, ¿sí? Que esperaba Abraham que pasara. Porque, pues, listo, el Señor me cumple la promesa. Yo le pongo incluso el nombre a mi hijo por la risa de Sara, ¿sí? Pero el Señor me pide que lo sacrifique. Fuerte. O sea, ¿qué espero yo? O sea, yo, Abraham, ¿qué se imaginaba él? Porque, o sea, quizás nosotros ahorita pensamos en resurrección o en levantarse de los muertos, porque al fin y al cabo ya hemos visto cómo Jesús Lo puede hizo hacer. milagro y lo hizo en sí mismo, pero en su momento, resurrección, Sí, claro. levantarse de los muertos. O sea, ¿hasta qué punto llegaba la fe de Abraham que él se imaginaba un Dios que pueda levantar a su hijo de entre los muertos? O porque, o sea, la pregunta es, ¿por qué lo que Dios me ha dado ahora me lo pide? También, Muy o sea, fuerte. y yo creo que esa pregunta muchos se la hacen con el tema del diezmo, porque el Señor Buen punto. me pide mi dinero si ya me lo dio, si Él no necesita nada, ¿cierto? Ujú. Pero es como probando ese corazón. O sea, realmente Sí. estamos, y tú lo decías, creo que ayer estábamos hablando de eso, o en estos días, de que realmente estamos enamorados del Señor que me da las cosas, Ok. o estoy enamorada de las cosas que me da el Señor. Eso es. Ajá. Porque yo puedo entrar a decir, listo, no, yo estoy buscando la presencia del Señor porque Él me puede dar ese carro que quiero, porque Él me Ujú. puede dar esa casa que quiero, o realmente estoy con el Señor porque realmente amo su presencia. Exacto. Y si el Señor me bendice, para mí es una añadidura y no es la Ajá. necesidad por la cual lo Es estoy mi buscando. prioridad. Entonces, qué loco pensar que Abraham realmente amaba a Dios, Sí. realmente anhelaba estar con él y realmente le dio la importancia a lo que él representaba como Señor. Y mira que él decía que lo llamaba amigo, Ujú. ¿sí? ¿Hasta qué punto ese Señor, si nosotros ahorita de pronto es como que, uy, Jesús, el respeto y a pesar de que él se puso carne, Ujú. él vivió todo Bajo lo a que está acá, nosotros. regañó a los discípulos, les dijo, Ujú. ustedes, uy, y a veces nos cuesta verlo con esa cercanía porque reconocemos Sí. su presencia. Imagínate a Abraham con Al el Padre. Señor, que era el Padre, el Todopoderoso, el que no tiene forma, en que no hay dónde encapsularlo, Sí. y lo llamaba amigo. O sea, como que a pesar de que aunque en el Antiguo Testamento vemos un Dios, es el mismo Dios del Nuevo, pero es un Dios, como dices tú, un poco más imponente, ¿cierto? Sí, Un poco más lejano a la humanidad. Era difícil el acceso, ¿cierto? Porque era exclusivo, pero detrás de como ese poderío y esa majestad que muchas veces el pueblo veía al relacionarse con Dios, siempre hubo un Dios amoroso. Un Dios amoroso que estaba preparando el camino para llegar al corazón del hombre. Y no merecemos esa relación tan íntima, tan cercana, tan llena de gracia, pero Dios siempre ha estado interesado en nosotros. en nuestro Y corazón. como ha tenido que hacer, lo ha logrado para alcanzarnos, para conquistarnos, para sorprendernos. Y definitivamente la única forma en la que Abraham logró obedecer y creer en lo que Dios le había prometido era porque estaba cerca de él, ¿sí? Hay ciertas cosas en la Biblia, ciertas cosas en nuestras vidas espirituales que nunca entendemos por qué suceden. Como que Dios, ¿por qué dice eso? ¿Por qué pide esto? ¿Por qué a veces calla? ¿Por qué a veces me habla de una manera de pronto tan fuerte? ¿O porque en otras ocasiones me permite a mí elegir como que usted ya tiene todo, hágale Sí, pues? Pero la única manera de confiar, aun cuando no lo entiendo, es estando cerca de su corazón, ¿sí? Porque sé y reconozco y reafirmo que todo lo que Él me pide es por mi bien, porque me ama. Sus mandamientos son para mi cuidado, sus límites son para mi protección, ¿sí? Dios no está buscando ni mi tropiezo, ni mi caída, ni reprobarme,
pues porque entonces prueba mal, crucecita, ¿sí? Sino, pues que crucecita, X. X. Sino que Crucecita girada. sí, lo que Dios quiere hacer es pulir mi corazón, quizás ampliar mi capacidad, ampliar mi fe para que mis manos estén preparadas para recibir la bendición. Porque Abraham sí que fue pulido, ¿sí? Sí. Fue pulido en su fe, fue pulido en su confianza, su matrimonio fue pulido, su paternidad, ¿sí? Y a pesar de que sí, la promesa de Dios se cumplió, él también tuvo que vivir las consecuencias de sus errores. Y sus generaciones muchas veces tuvieron que cosechar aquello que él... Errores que él cometió. Sí, errores que él sembró, por así decirlo. Pero Dios siempre se glorificaba en medio de las consecuencias. Pues es que recuerda que cuando estuvimos hablando de esto decíamos, y cuando hablábamos de Abraham, decíamos que a pesar de todo lo que hizo Dios y de haber interactuado y saber su poder, cuando iba y se presentaba ante reyes decía que Sara era su hermana. ¿Te Por acuerdas? ejemplo. O sea, ese miedo o sea, yo tengo de mi lado al Dios, al Rey de Reyes, Pero al como Señor puede de los pasar algo, ejércitos, pero como tengo miedo al que está aquí a mi ladito, entonces duro. le digo, no, Y es parte como de soltar el control, sí, de confiar. incluso mira que hasta el Señor en esas situaciones lo libraba. Ay, Porque sí. ¿qué hacía? Llegaba y le decía al rey, ojo, no la vaya a tocar, que ella es la esposa de Abraham. Y llegan como, vea hermano, usted cómo le ocurre, vea que es que... O sea, imagínate el Señor hasta qué punto que llegaba, era como, Abraham, entienda. Y Sí, le solucionaba sí. las cosas. Es que justo ayer le decía yo a una amiga, y por eso también me gusta mucho que una de las, o la manera más profunda en la que Dios nos ama es como ama a un esposo a una esposa. Porque de mis labios siempre las personas tienen que escuchar que tú eres perfecto, que eres ideal, que eres el más hermoso, el más organizado, el que mejor Comenzamos planea con la las tiradera. cosas. O sea, y lo van a escuchar. Y lo van a escuchar. ¿Por qué? Porque si yo te elegí y yo me voy a ir a hablar mal de ti, pues qué bandera. Quedaste La que mal. quedó mal soy yo. Pero cuando te equivocas, afuera es como tan lindo. Pero llegamos a la casa y te siento y te digo, mi amor, cuidado con lo que hiciste. Sí, O sea, yo claro. afuera no te avergüenzo porque te amo. Y Dios hace lo mismo. Aun cuando nosotros la reembarramos feísimo y hacemos quedar a Dios re mal, Dios en la intimidad nos corrige para evitar avergonzarnos, porque su luz, y lo hemos hablado, no trae la idea de Dios iluminar nuestra vida, no es avergonzarnos o hacernos sentir súper mal, sino sanarnos y librarnos. Pues es que su palabra trae, su verdad trae libertad, Ajá. su luz trae sanidad. Ajá. Entonces es como el Señor a través de esas circunstancias realmente está haciendo algo en mi vida. O sea, el Señor no permite que algo pase simplemente por vernos sufrir. El Señor permite que pase cosas en nuestras vidas porque está formando y quiere volvernos el que Él necesita para su propósito. Exacto. Porque es que no se nos puede olvidar que nosotros venimos a esta tierra a cumplir un propósito que Él tiene para nosotros. No es que vinimos aquí simplemente a disfrutar, a comer, que es muy rico, sino que realmente el Señor dice que cuando nos escoge, nos ha visto en el vientre, Él sabe para qué nos ha traído, ¿sí? Exacto. Y con Abraham pasa eso. Abraham es ese personaje de la Biblia en el que podemos ver con mucho respeto porque es el padre de la fe. Sí. Es uno de los personajes, una de las estrellas, uno de los all stars de la Biblia, pero que realmente cometió errores, que realmente no obedeció a veces completamente al Señor, o no obedeció realmente, Sí. pero que el Señor llegó y dijo, este es mi escogido, este es el que yo quiero para mí. Y todos nosotros, ustedes que están escuchando y nosotros los que estamos acá, somos escogidos del Señor. Amén. ¿Nos equivocamos? Sí, pero el Señor ha dicho, tú eres mi escogido. ¿Podemos desviarnos? Sí, pero resulta que cada palabra que sale de la boca del Señor no vuelve vacía. O sea que todo lo que hemos recibido y hemos escuchado tiene un propósito, ¿sí? Incluso en el ministerio de niños siempre es pensar que a veces un niño va a ir un solo domingo, que no vamos a volvernos a encontrar en la vida quizás, pero que la palabra que fue sembrada ese domingo tiene un propósito y jamás volverá vacía. Amén. Entonces, definitivamente lo que podemos aprender de Abraham son dos cosas, ¿sí? La fe y la obediencia.
¿sí? Porque en el Salón de la Fama, que está en Hebreos 11, arranca diciendo, por la fe Abraham obedeció y cuenta todos esos pasos de obediencia que él dio, pero por fe. Y fe tiene que ver completamente con la confianza, ¿sí? Yo creo que lo que Dios está diciendo se hace real y por eso lo obedezco. Bueno, entonces vamos con nuestro segundo personaje. Primer personaje fue José. José, que esperamos que les haya gustado la fotico de José. Hoy tenemos a Abraham, Abraham. ¿sí? Y pues la idea es que próximamente llegarán más invitados, quizás no han leído de ellos en la Biblia, pero Pero sus también historias son serán héroes de la fe. contadas en Hechos de los Apóstoles, que es el libro que no se ha terminado de contar. Epa. Entonces, bueno, este capítulo estará saliendo jueves o viernes, esperemos que el jueves, capítulos jueves o viernes, siempre estén atentos ahí de nuestras redes. Y pues muchas gracias por estar aquí. Chao, chao.